Los invito para que demos lectura a un texto en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, el capítulo 5, el verso 21. Lamentaciones 5, verso 21. Los que hayan traído su Biblia, vamos a leer, el que pueda leer, y el que no puede leer, pues bueno, puede oír. Lamentaciones 5, verso 21. ¿Ya lo encontraron? Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Yo quiero que los hermanos todos, a la voz de 1, 2 y 3, lean este verso. Amén. Siéntese, hermano, dándole una alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Gracias al Señor Jesús por los hermanos que hasta ahora han llegado. No olvide que es una bendición congregarnos para tributarle honra y gloria a nuestro Dios. Con ese fin, el Señor Jesús ha hecho, está haciendo y hará una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Tenemos aquí una porción de su palabra donde hallamos al profeta Jeremías viviendo tiempos sumamente difíciles. No solamente él, sino que su pueblo también está en un momento muy crucial de su vida. Están pasando por aflicciones, circunstancias adversas. Realmente es algo que ninguno desearía estar experimentando. Y es en medio de esa situación tan difícil que el profeta está orando a Dios, está clamando a Dios, le está haciendo una petición. La petición es para que Dios los vuelva. Él dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Jeremías desea que haya una renovación. Jeremías desea que Dios, en medio de esa situación, el Señor meta su mano. Porque, hermano, esto solo lo puede hacer Dios. Solo Dios puede obrar para que en nuestra vida haya una total renovación para que nos podamos volver a nuestro Dios. Sin la intervención divina, esto es imposible. Por eso Jeremías dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. O sea que al principio la situación no era como en ese momento, la situación era muy diferente. Así que Jeremías quiere que Dios los vuelva como al principio. Yo sé que usted es consciente, todos nosotros somos conscientes que en nuestra vida hay muchas cosas que debemos renovar. Hay cosas que debemos cambiar.
no como dice el coro, todo, pero sí hay muchas cosas que nosotros debemos cambiar, que deben ser renovadas. Si pensamos en esa palabra, renovar, encontraríamos muchos significados, muchos. Es una palabra muy amplia en significado. Y uno de ellos es restablecer, continuar con el acuerdo, con el pacto, con el convenio, con la promesa que por alguna razón, por algún motivo, se ha interrumpido. Porque hay cosas que nosotros al principio las hacíamos, nos deleitábamos en hacerlas, pero llega el momento que ya no es para nosotros un deleite, llega el momento que esas cosas se van deteriorando, llega el momento que se van interrumpiendo y es necesario que haya un restablecimiento, que haya una renovación de esas cosas que por algún motivo ya no marchan bien. Si usted, hermano, examina minuciosamente la palabra de Dios, usted encontrará, oiga, que esto no es algo que el hombre se ha inventado. Esto es algo que Dios mismo está bien interesado. O sea que el más interesado en que las cosas sean renovadas, que hayan cosas que se puedan cambiar, prácticamente no es el hombre, es el mismo Dios. Él quiere que realmente las cosas que no marchan bien sean cambiadas, sean renovadas, que lo que se ha interrumpido sea restablecido totalmente. Y uno puede mirar estas cosas en el mismo Dios. Oiga, en el mismo Dios. Un día, Dios llamó a Abraham del paganismo, de la idolatría. Lo llamó a una tierra buena, una tierra donde Abraham disfrutaría de grandes bendiciones de parte de Dios, donde no tendrían necesidad como allí donde él vivía, donde las cosas todas serían diferentes. Dios lo llamó para hacer de él una gran nación, para darle una descendencia maravillosa, unos hijos, una familia que fuese, si los podía contar, como la arena del mar. Lo llamó para bendecirlo y para que él fuera bendición. Pero cuando Dios lo llamó, no lo llamó con su parentela. La orden de Dios era que Abraham dejara su parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía que dejar completamente esa tierra de paganismo, de idolatría, y también tenía que dejar su parentela, excepto su esposa. Toda la demás familia la tenía que dejar. Sal de tu tierra y de tu parentela. Fue algo que Dios le exigió. Al principio, Abraham obedeció en parte. Su obediencia fue parcial, no fue total. Porque Dios le dice que deje su parentela. Él se levanta para obedecer la orden de Dios, pero
se cargó con el papá y con su sobrino. Él no tenía por qué llevarse el papá ni tampoco al sobrino, porque la orden de Dios era: sal de tu tierra y de tu parentela. Así que él se llevó al papá, caminaron un tiempo, un buen trayecto, y luego llegan a un cierto lugar llamado Harán, y allí se quedan mucho tiempo. No siguen el camino, pero cuando el padre de Abraham muere, entonces Abraham continúa su camino hacia la tierra que Dios le había prometido. Pero todavía su obediencia es muy parcial, no es completa, no es total, no es realmente lo que Dios quiere, porque él entonces se va con su sobrino. Ya el papá ha muerto, ya lo han enterrado, pero su sobrino está con él y él entonces parece que quería mucho a su sobrino y también se lo llevó. Pero Dios quería enseñarle algo. Hay una situación que no se esperaba en esa tierra de abundancia. Sucede que llega un momento de escasez. Y en ese momento de escasez, Abraham se debilitó en su fe. El hombre, el padre de la fe, fue debilitado en su fe y descendió a Egipto. Un lugar terrible, un lugar de pecado, un lugar de maldad, un lugar de crimen, lugar de robo, lugar de idolatría, lugar de paganismo. Y él descendió allí. Cuando él desciende allí, las cosas cambian. Ya no es el mismo hombre de antes. Ya no es el mismo hombre que buscaba a Dios. No es el mismo hombre que le preparaba altares a Dios y ofrecía sacrificios e invocaba el nombre de Jehová. Esas cosas ya no son con él. Él ha dejado completamente esas cosas y se convierte en un hombre mentiroso. Está dispuesto a perder a su esposa con tal de preservar su vida. Le dice a su esposa: mire, no diga que usted es mi hermana, porque me van a matar a mí. No diga que usted es mi esposa, diga que es mi hermana. Yo quiero vivir. Y eso realmente no era todo. Desciende allí a Egipto, consigue bienes, consigue plata, consigue oro, propiedades, animales, haciendas. Realmente es un hombre sumamente rico. Pero espiritualmente está en ruinas. Ya no es el mismo. Ya no tiene la misma relación que tenía con Dios. Ya no tiene la misma comunión que antes tenía con Dios. Ya no invoca el nombre de Jehová como antes lo invocaba. Ya no le hace un altar a su Dios. Todas las cosas han cambiado por completo. Así que Abraham necesitaba renovar muchas cosas en su vida que se habían deteriorado. Necesitaba que esas cosas volvieran a su primer estado, volvieran a su primer lugar, que fuesen como al principio, cuando Dios lo llamó y el hombre vivía consagrado, aunque no totalmente, porque la obediencia era parcial, pero sí mucho mejor que cuando estaba allí en Egipto. Abraham sale de Egipto. Yo digo por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo que usar un pagano,
Oiga, tuvo que usar un impío para que su hijo saliera del paganismo. El rey pagano lo tuvo que echar de su propia tierra. ¿Se imagina usted el testimonio, el concepto que tendría el rey acerca de Abraham, el amigo de Dios, el hombre, el padre de la fe? Pero gracias a Dios que él sale de allí y llega a su propia tierra. Cuando está en su propia tierra, las cosas comienzan a cambiar. Mi hermano, qué bendición. Lo primero que él hace es restablecer la comunión con Dios, edificar el altar de Dios, hacer holocaustos y sacrificios a su Dios, lo que en Egipto él nunca hizo. Allí comienza nuevamente a restablecer, a renovar esa relación que se había interrumpido. ¿Y sabe qué sucedió cuando el hombre renovó su relación con Dios? Dios hizo algo grande. Dios renovó el pacto que había hecho con Abraham. Ve, esa relación entre Dios y Abraham se ha interrumpido totalmente. Pero hermano, lo que Dios quería era que esa relación fuese restablecida. Dios no quería terminar ese pacto, esa promesa que le había hecho a su amigo. Entonces Dios, cuando Abraham renueva la comunión con él, entonces Dios renueva también el pacto que había hecho con él. Mire lo que dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y llegaron a Harán y allí se quedaron por un tiempo hasta que el papá de Abraham murió. Y cuando su padre muere, entonces sigue la marcha, pero se llevó a su sobrino. Escuche bien, que allí se estancaron por mucho tiempo. Allí la relación con Dios se comienza a deteriorar de una forma impresionante. Dios ya había hecho un pacto con él acerca de una tierra abundante, acerca de una gran familia, una bendición numerosa, pero estaba totalmente deteriorada, y allí fue en Harán precisamente donde se comenzó a deteriorar. Pero cuando Dios mira que su siervo Abraham ha restablecido el altar, la comunión con él, entonces Dios renueva el pacto que antes había hecho en el capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El pacto que Dios ha hecho con Abraham, el acuerdo, la promesa continúa, es restablecida. Mire que es Dios el más interesado en que las cosas que están mal, que por eso la comunión termine para siempre, que ya no vuelva a haber esa comunión. Lo que Dios quiere es que lo que se interrumpió sea restablecido, porque Dios está pronto a renovar sus promesas con su pueblo. ¡Aleluya! Lo mismo sucedió cuando Saúl fue nombrado, fue ungido como rey.
Después de que es ungido, Samuel le dice, desciende a Gilgal y allí espera 7 días para ofrecer el sacrificio. Pero Saúl esperó los 7 días, pero no esperó hasta que Samuel llegara. Se esforzó y ofreció el sacrificio. En otras palabras, usurpó el cargo sacerdotal. Fue grave lo que Saúl hizo, porque a él no le correspondía hacer esto, solamente le correspondía a Samuel. En ese momento, la comunión de Saúl con Dios fue interrumpida. Se terminó esa comunión que había. Recuerde que había sido ungido con el aceite fresco. Ahora se termina la relación entre Dios y Saúl. Entonces, ¿sabe qué hace Samuel? El hombre de Dios dice, esta relación que se ha interrumpido entre Dios y Saúl tiene que ser restablecida. Se tiene que renovar. Las cosas no pueden seguir lo mismo porque así no podrá reinar. Entonces invitó a su pueblo para que fuesen a Gilgal, dice 1 Samuel 11:14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted cree, hermano, que hay cosas que nosotros necesitamos renovar en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en nuestra consagración, en nuestra devoción, en nuestro diario vivir? Yo creo, hermano, que sí. Y algo más. ¿Usted no cree que hay cosas que en nuestra vida matrimonial están marchando no muy bien y necesitan ser renovadas? ¿O todo marcha a las 1000 maravillas? ¿Vive realmente una vida muy linda con su pareja? No hay nada que se haya interrumpido, todo va como al principio, a las 1000 maravillas. Usted puede decir, mi hogar es un modelo completo. Yo creo, hermano, que por bien que vivamos en nuestros hogares, hay cosas que están marchando mal. Hay cosas que tienen que ser renovadas. Hay cosas que tienen que ser restablecidas porque se han deteriorado. Mire, hermano, que si Dios renovó el pacto que hizo con Abraham cuando su relación se interrumpió, si el reino de Saúl, cuando él pierde la comunión con Dios, cuando él no espera lo que Samuel le dice, ese reino tuvo que ser renovado. ¿Será que en nosotros no hay cosas que tengan que ser renovadas? Que tengan que ser cambiadas. Que Dios nos vuelva como al principio, cuando hicimos esa promesa con esa mujer que usted está viviendo en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que si Dios lo hace, nosotros también debemos de hacerlo. O somos mejores que Dios,
O somos más santos que Dios, o somos más fieles que Dios. Dios lo hizo, ¿sí o no? Y está interesado, oiga, está interesado. ¿Por qué Dios, oiga, me pregunto, ¿por qué Dios no consiguió otro amigo? ¿Por qué Dios no terminó con ese pacto que había hecho con Abraham cuando él interrumpió la comunión con él? ¿Por qué renovó el paso? ¿Por qué ese pacto? ¿Por qué insistió en seguir todavía con Abraham a pesar de las cosas que no marchaban bien? Porque es que el propósito de Dios desde el comienzo ha sido vivir, tener comunión con sus criaturas, habitar con sus criaturas, no por un tiempo determinado, sino para siempre. Y hermano, pase lo que pase, Dios, oiga, Dios seguirá con su propósito. Entre Dios y Adán había una comunión muy íntima, muy linda. Pero Adán interrumpió esa comunión por causa del pecado. Entonces, ¿por qué Dios no destruyó por completo a Adán y por qué no creó otro hombre? ¿Lo había podido haber hecho, sí o no? Pero ¿por qué en vez de destruirlo, de desecharlo, de terminar con él, por qué entonces lo cubrió de pieles? ¿Por qué mató unos animalitos? ¿Por qué le hizo una promesa? Promesa que antes no le había hecho, ahora Dios se la hace. Porque su propósito era realmente vivir con sus criaturas y su propósito sigue siendo todavía el mismo. Una alabanza para el Señor. Si Dios lo hace así con nosotros, ¿por qué no hacerlo nosotros con nuestra pareja? ¿Cree que no hayan razones? ¿Cree que esto no venga al caso? ¿Cree que esto no es verdad? Si la relación entre nosotros y nuestra pareja no marcha muy bien y hay cosas que se han deteriorado, ¿usted cree que no vale la pena renovarlas? ¿O sí? ¿Usted cree que es mejor que eso se termine para siempre? Yo creo que no, porque el día que usted llegó ante un notario o ante un juez e hizo un pacto, hizo un voto, prometió vivir por toda la vida con esa mujer, usted lo hizo realmente con el propósito de que ese pacto, ese convenio, ese acuerdo llegara hasta la muerte, ¿o me equivoco? Yo creo que usted hizo eso. Yo también lo hice. Pero cuando la relación se va deteriorando, se va interrumpiendo, entonces, ¿qué es lo que piensa el cónyuge? Esto es mejor acabarlo. No vale la pena seguir con esto. Es mejor el divorcio. Es mejor la separación. Esto marcha muy mal. Realmente ya las cosas no tienen arreglo. Hermano, pero eso Dios no lo pensó. Eso no lo hizo Dios.
Y yo creo que lo que hizo Adán realmente fue más grave todavía que lo que el cónyuge le ha hecho a usted a su cónyuge. Eso no ha sido tan grave. Pero hay algo que está a flor de labios en cada cónyuge, en la mayoría, cuando las cosas comienzan a marchar mal. ¿Sabe qué dice uno de ellos? Es que yo ya no la amo. Se me acabó el amor. Ya no siento nada por ella. Ya no la amo. Y yo no puedo seguir viviendo con una mujer que yo no amo. Pues si realmente ese es tu caso, te quiero decir algo. Que posiblemente tú nunca la has amado. Y es el momento de que comiences a amarla. Es el momento. Porque, ¿sabes una cosa? Tú no te casaste porque amabas esa mujer. No, tú no la amabas. Tú te casaste con ella, ¿sabes por qué? Porque estabas enamorado, pero no la amabas. Estabas enamorado y el enamoramiento es un sentimiento. El amor es un mandato. El enamoramiento no dura para siempre, eso termina. Pero el amor nunca deja de ser. Si dice eso la Biblia o me equivoco. El amor nunca deja de ser. El enamoramiento termina. Pero cuando el enamoramiento termina, debe continuar o debe comenzar lo que la Biblia tanto le dice al hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Efesios? Hermano, se lo voy a recordar. Oiga, se lo voy a recordar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Dios amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí lo dice? Pero ¿qué es extraño? ¿Qué es lo que es extraño? Que cuando usted hizo el pacto, le prometió a esa mujer que le sería fiel por toda la vida, que renunciaría a todas las demás mujeres, que esto sería hasta la muerte, porque era que él pensaba que la amaba. Pero resulta que cuando ya sale de aquella puerta, entonces Dios le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿No le sorprende eso? ¿No respondería usted, Señor, pero qué le pasa? Yo me casé porque la amo. No, no la amaba, porque estaba muy enamorado, pero ahora sí la tiene que amar. ¿Y cómo la amo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Vea, cuando Dios le dice al hombre que haga algo, le da el patrón, le da la regla a seguir. No deja que él lo haga como a él le parezca, porque las cosas no se hacen como a mí me parezca, como sea mi ideología. Las cosas se hacen siguiendo la regla divina. Así se hacen las cosas. ¿Cómo la tengo que amar? Cuando Dios le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo, porque él quería vivir con el hombre.
se lo llevó 80 días al monte Sinaí. 80 días y 80 noches, y durante ese periodo de tiempo Dios le mostró el tabernáculo. Todo completamente, las piezas, todos los muebles, cortinas y tablas y ganchos y lazos, todo Dios se lo mostró. Y le dice, mira Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Así lo tienes que hacer. Y lea, hermano, que le dice, es en lo que más insiste Moisés, pero mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado. No vayas a cambiar nada. Hoy en día, si alguien hace un plano para una casa, el maestro cuando va a construir algo le cambia el plano. Pero Moisés no podía cambiarle ni el puesto a una sola puntilla, ni poner una tabla donde no era. Tenía que hacer todo de acuerdo al modelo, no como él quisiera. ¿Sabe qué le dice Dios al ministro del Evangelio? Dios le dice que corrija el pecado, que lo corrija. Pero no dándole golpes al púlpito, pero no gritando, pero no con ira, no tratando mal a la congregación. Dios le dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¡Aleluya! Esa es la pauta a seguir. Ese es el patrón a seguir. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Y cuando Dios le dice al hombre que ame a su esposa, le dice ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire el modelo. ¿Cuál es el modelo? Es Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo lo amó a usted. Hermano, Cristo nos amó a nosotros con amor eterno. Eso dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Cuántos motivos le daría Jeremías a Dios? ¿Cuántas cosas haría desagradables a Dios? Pero Dios no lo desechó. ¿Por qué lo soportó? Porque lo amaba. Dice, por tanto, por esa razón, por ese motivo te soporté con misericordia. ¿Y no cree que nosotros le hemos dado motivos suficientes al Señor para habernos desechado? Y sacar otro allá de la cantina, de la basura, y traerlo y colocarlo en nuestro lugar. Pero Dios no lo ha hecho. ¿Sabe por qué no? Porque nos ha amado con un amor eterno. Por eso nos ha soportado. Pero hermano, motivos le hemos dado a Él para desecharnos, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nos ama. Bendito sea su nombre. Nos ama, y el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Aleluya, el amor nunca deja de ser. Cuando se ama, se perdona cualquier ofensa. Vea lo que dice 1 de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la palabra cubrir significa perdonar. O sea que el amor perdona cantidad de ofensas. No hay ofensa que el amor no perdone. ¿Cuántas ofensas tú le has hecho a tu esposa, a tu cónyuge? ¿Nunca la has ofendido? ¿Nunca la has tratado mal? ¿Nunca la has menospreciado? ¿Te has portado bien? ¿Nunca has hecho algo indebido? ¿Nunca la has herido en palabras? ¿O sí? Y quizás realmente, pues ella te ha ofendido, pero llegó el momento que te pidió perdón y tú la perdonaste. ¿Por qué? Porque la amas. Y ella te ha perdonado. ¿Por qué? Porque te ama. Y ya no está enamorada, pero te ama con un amor divino, con el amor que todo lo soporta. El amor humano no soporta todo, pero el amor divino sí lo soporta todo. Aleluya. Así que, hermano, yo creo que hay cosas que nosotros debemos renovar. Quizás usted no lo crea, pero yo lo creo. Hay cosas que no marchan bien. Pueden ser pocas, pueden ser muchas. Puede ser que el matrimonio ya esté totalmente para terminarse. ¿Pero hay esperanza? Claro que hay esperanzas. Porque mientras estemos aquí, hermano, tenemos esperanza. Mientras estemos aquí, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y en nosotros. ¿Por qué no se pone, hermano, en sus pies? Voy a pedirte que inclines tu rostro. No solamente el que tiene su esposa allí, el que es casado, pero hermano, aquí vemos un buen grupo y algo nosotros tenemos que renovar. Algo está marchando mal y es el momento de nosotros restablecer ese pacto, esa comunión, ese acuerdo que un día hicimos con Dios y con nuestro cónyuge. Y creo que ese momento ha llegado. Incline su rostro y por un momento usted va a meditar, va a razonar. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué le he fallado a Dios? ¿En qué le he fallado a mis hijos? ¿En qué le he fallado a mi esposa? ¿En qué? Y creo que si tú no lo ves, Dios puede hacer que tú en este momento veas en qué estás fallando. Y puedas decir, como dijo David después de que reconoció su pecado, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo puede hacer en este momento. Levante sus manos al santuario. No sé usted qué le va a decir al Señor, pero si hay algo que no esté muy bien en nosotros, hermano, aquí hay un Dios que está interesado en que nosotros renovemos nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, porque Él quiere, oiga, Él quiere
llevar a cabo su propósito que tiene con nosotros. Él tiene grandes propósitos con su iglesia. Y uno de ellos es un día presentársela delante de Él sin mancha y sin arruga. Señor Jesús, te damos gracias en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Señor Jesús, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Aleluya, aleluya. Renueva nuestros días como al principio. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Señor Jesús, Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú eres sublime. Tú eres grande en misericordia. Aleluya, 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 aleluya al Señor Jesús.